7 versículos del 8 al 13. La semana pasada, si usted recuerda, estuvimos viendo un capítulo anterior, cómo Moisés se había presentado delante de Faraón, porque Dios lo había mandado a decirle a Faraón que liberara a su pueblo, que lo dejara ir para que le sirviera, para que le alabara. Pero vimos cómo en lugar de ir mejorando las cosas, en lugar de Moisés ver otro panorama, en lugar de ver que el Faraón accediera, vemos que Faraón da una orden que se les ponga a los israelitas a hacer trabajo, que era el hacer el ladrillo, pero ahora ellos tenían que buscar su propia paja. Ellos tenían que salir a buscar su propia paja para poder realizar este trabajo. Y él decía, me van a salir y van a ir a buscar su propia paja y quiero la misma cantidad de ladrillos que ustedes me están realizando, pero ahora yo no les voy a dar el material. Ustedes tienen que ir a buscarlos. Y vimos que hay que servir a Dios en medio de la adversidad. Y vemos cómo Moisés se aflige y cómo le dice a Dios, Señor, en vez de ser una ayuda, en vez de este pueblo sentirse apoyado por ti, al contrario, se siente oprimido. Ahora miraron ellos cómo en lugar de irles mejor, les está yendo peor. Y están viendo que las cosas van de mal en peor, de mal en peor. Y fue lo que estuvimos viendo. Y vimos cómo el pueblo llegó a esa congoja de espíritu de que ya no querían saber nada, de que se habían desanimado por completo. Sin embargo, el Señor ahí manda a Moisés que él tiene que servirle en medio de la adversidad. Y hemos venido viendo que el libro de Éxodo significa salida, la salida de Egipto. El Señor a ti y a mí nos ha salvado de ese Egipto por medio de Cristo y nos ha salvado para que nosotros le podamos servir. En medio de esa adversidad, en medio de esa incomodidad, en medio de ese no querer realizar las cosas que Dios nos manda, el Señor para eso nos ha salvado, para su gloria, para que le sirvamos, para que le alabemos a Él. Y vamos a entrar en materia y vamos a ir al capítulo 7, versículo del 8 al 13. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere, diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vamos a orar. Dios Padre bendito, en esta mañana, Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, porque tu misericordia es grande para con nosotros. En esta mañana queremos pedirte humildemente, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, que en esta mañana tú hables a tu pueblo a través de este siervo, que tú seas hablando a través de mí, que tu Espíritu Santo nos dé ese discernimiento, nos dé ese entendimiento de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, y que en esta mañana, Señor, salgamos edificados con tu palabra, salgamos fortalecidos, salgamos, Señor, allá afuera a ponerla por práctica, que no solamente la tengamos por conocimiento, sino que podamos llevarla a nuestro diario vivir. Háblanos en esta mañana, Señor, al igual a mis hermanos que verán este video en algún momento, Señor, que tú seas de bendición para ellos a través de la palabra. Y Dios, ponemos este momento en tus manos y te pedimos que nos ayudes a estar concentrados,
y que tú, Señor, eches fuera toda distracción, toda preocupación, todo aquello, Señor, que se quiere interponer para que nos distraigamos. Señor, lo dejamos en tus manos, el tiempo es tuyo y te pedimos que en esta mañana tú nos hables, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora, pues todo te lo pedimos humildemente por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El tema, hermanos, de estos versículos, yo le puse por tema, sirviendo a Dios aún en la incredulidad. Sirviendo a Dios aún en la incredulidad. Porque Dios es soberano, tú debes confiar en Él. Porque Dios es soberano, tú debes confiar en Él. Debemos confiar en Dios, aunque no estén pasando las cosas como tú lo deseas. Tú debes de confiar en Dios, aun cuando las cosas no están pasando como tú las deseas. Vemos de nuevo cómo Dios habla a Moisés, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón no respondiere, diciendo, mostrar milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vemos cómo nuevamente, ya habían ido una anterior vez con el Faraón, y Faraón se había enojado, y Faraón mandó las cargas al pueblo, y Faraón oprimió al pueblo, y el Señor vuelve a mandar a Moisés delante del Faraón para que viera el milagro. Porque Faraón les iba a pedir que hicieran un milagro. Porque Faraón no creía en Dios. Porque Faraón se creía el hombre más poderoso sobre la tierra. Porque Faraón se creía el rey. Y él no creía en Dios. Él no los escuchaba. Él quería ver un milagro. Dice, si Faraón no respondiese diciendo, mostrar milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Imagínense, Dios le da la orden a Moisés y a Aarón que vayan y se presenten a Faraón. Imagínense cómo iban estos hombres, siervos del Señor, que habían visto, principalmente Moisés, lo que Dios había hecho cuando se le apareció allá en la zarza, cuando le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Dijo, una vara, échala a tierra y se volvió culebra. Mete tu mano y sácala y se volvió leprosa, vuélvela a meter y se limpió. Y Moisés tenía todas esas acreditaciones de Dios. Moisés conocía al Señor, pero imagínense cuando el Señor lo manda delante de Faraón y ve que las cosas no salen como él desea. Y el Señor lo vuelve a mandar que vaya delante de Faraón y si pide milagro, ve con Aarón y lleva tu vara y la vas a tirar ahí, se va a volver a hacer culebra. Pero imagínense Moisés cómo iba dudando. A lo mejor iba con miedo. A lo mejor iba pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero si Dios te está mandando a hacer algo, tú debes confiar en Él, en sus planes soberanos. Él tiene un plan. Él es Dios, Él es el poderoso, Él es el soberano, nada está fuera de sus manos. Y Él los manda nuevamente para que siga en marcha el plan que Él tenía para liberar a su pueblo. Él tenía un plan, Dios tenía un plan para liberar a su pueblo. Nada estaba fuera de las cosas de Dios. No es como que se me ocurrió, voy a hacer esto. No, el Señor no trabaja de esa manera. El Señor tiene todo bajo control. Imagínense ahí Moisés y Aarón dudando de ese Dios poderoso, de ese Dios soberano, que nada escapa de sus manos. Y el Señor va a llevar su plan en marcha. A Él nada lo detiene. Él no se va a detener. Él tiene un plan. Él no se va a detener porque usted y yo le digamos que no vamos, que no lo hacemos, que no podemos. No, el Señor tiene un plan. Él tiene un plan de redención. Tú tienes que
Obedecerle a Él. Porque Él te llamó, Él te salvó para que tú le sirvas, para que tú le glorifiques, para que tú le alabes, para que tú le bendigas. No importa, hermanos, que nosotros nos opongamos a hacer lo que Dios nos manda. No importa qué pretextos pongamos nosotros. Dios no va a cambiar sus planes. Si el Señor te ha salvado, si el Señor te ha redimido por la fe en Cristo, el Señor tiene un plan para tu vida y tú debes obedecerle. Tú debes confiar en ese soberano Dios. Dice Samuel en capítulo 15, versículo 29, dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. Fíjese, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El Señor ha elaborado un plan, el Señor te ha salvado y no te ha salvado para hacer lo que a ti te gusta. Esto me gusta, esto no me conviene. No, el Señor a ti te ha salvado para que le sirvas, para que tú le sirvas. Él tiene un plan. Tú debes de confiar en sus planes. Cuando el Señor te manda a hacer algo, tú solamente tienes que obedecerle. Tú tienes que obedecerle. No debes de decirle al Señor qué es lo que Él tiene que hacer, porque muchas veces nosotros nos creemos más sabios que el Señor. Nos creemos más inteligentes y queremos decirle al Señor, pero mejor no, mejor mira, si lo haces así, funcionaría mejor. Pero no, el Señor tiene sus planes. El Señor va a seguir con sus planes, porque Él es Dios, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él es el que nos dio la vida, es el que nos sustenta, es el que nos provee, Él es el que nos salvó, Él es el que tiene el poder para guiarnos. Nosotros solamente tenemos que obedecerle. Tenemos que obedecerle en este mundo caído, en este Egipto. El Señor tiene un plan para nosotros, que le sirvamos. ¿Dónde le dices tu hermano? ¿Dónde le puedo servir? Y no necesariamente ahí en la iglesia, ahí en tu casa, ahí con tu vecino, ahí con tu compañero de trabajo, ahí con tu patrón, donde tú camines. Tú puedes dar testimonio de que el Señor te ha salvado. Tú puedes dar testimonio de que le sirves a ese Dios poderoso, a ese Dios soberano, a ese Dios grande, que por misericordia te ha salvado. Pero tienes que obedecerle. Tienes que confiar en sus planes. Tú tienes que seguir mostrando ese amor de Cristo en tu vida. Tienes que predicar el Evangelio. Es para lo que el Señor nos ha realmente llamado. Tú tienes que predicar de su palabra. Dijo el apóstol Pablo en 1 a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida, ¿por quién dice? Por todos. El Señor te ha mandado a servirle. ¿Cómo? Es que yo no sé cómo servirle. ¿Cómo? Predicando su palabra. Predicando lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Él te ha salvado, cómo Él te ha redimido. Obedece al Señor, Él tiene un plan. Él tiene un plan para tu vida. Él no ha hecho nada al azar. Él no ha hecho nada a ver qué pasa. No, Él tiene un plan. Nosotros solamente tenemos que confiar en ese Dios soberano, ese Dios poderoso que nos ha
sacado de este mundo para que nosotros le podamos servir. Porque Dios es soberano, tú debes confiar en sus planes. Porque Dios es soberano, tú debes confiar en sus planes. Y dice el versículo 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra, ¿verdad? Vinieron delante de Faraón, Moisés y Aarón, y echaron la vara, y dice que se hizo culebra, pero dicen los estudiosos, los teólogos, que aquí la palabra culebra es tanín, que no es una serpiente común y corriente, es como un monstruo marino, como si fuera un cocodrilo, algo grande. ¿Por qué? Porque imagínense ahí en el río Nilo, Egipto, pasaba el río Nilo por ahí, entonces había cocodrilos y era un símbolo de el poder de Egipto. Entonces dicen que cuando aquí habla y dice, echa tu vara y hace culebra, no era una serpiente de común y corriente, era un animal, era un monstruo, ese era algo grande, era algo que Faraón debe de haberse quedado impresionado, pero por su dureza de corazón, él no miraba, y dice aquí que mandó, entonces también Faraón trajo sabios e hechiceros para que también hicieran lo mismo con sus encantamientos, ¿verdad? Mandó traer estos hechiceros, estos que hacían brujería o no sé, pero seguramente este poder no era algo humano, era algo diabólico. Sabemos que el diablo tiene poder para hacer milagros. El diablo tiene poder. Y estos hechiceros también eran encantadores. Dicen que por una visión óptica, muchas veces eso se estudia en la mente. Dicen que no puede ver las mismas cosas a la vez. Entonces ellos realizan un trabajo para que tu mente se turbe y tú veas cosas que ellos quieren que tú veas. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces hacían todo esto. ¿Por qué? Porque querían engañar a los que los miraban. Querían seguir ellos encantando a aquellas gentes de ese lugar y que no vieran el poder de Dios, de ese Dios único, ese Dios poderoso. Entonces manda a que se haga culebra y la culebra devora las culebras de estos hechiceros. Dice, entonces llamó también Faraón, sabios y hechiceros, hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno sus varas, las cuales se volvieron culebras, mas las varas de Aarón devoró las varas de ellos, ¿verdad? Entonces vemos cómo aquí Dios le sigue mostrando a Faraón que Él es el poderoso, que Dios es el que tiene el control, que Dios es el que tiene el poder, que fuera de Él no hay nadie. Aún así, el diablo, el enemigo, haga lo que haga, el más poderoso es el Señor. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el poderoso, porque Él es el creador, porque Él es el sustentador, porque Él tiene el control de todo. Y Él muestra aquí a Faraón una vez más que Él tiene el poder, que no es Él, que no es el Faraón, que no es por lo que haya hecho, no es porque como lo que Él haya construido, no porque Él sea rey sobre la tierra, no porque Él tenga la última palabra, no, el Señor le está mostrando a Faraón que hay un Dios poderoso y misericordioso. Pero Faraón está tan enojado, está tan enfurecido que no lo mira, que no lo ve. Imagínense ahí la vara aventada y cuando este monstruo sale, ¿qué pensaría? Mas sin embargo, no, ¿cómo? Dios me va a ganar a mí, verdad? Yo, el faraón, el rey, el dueño de toda esta tierra, y manda a traer a sus hechiceros
y a sus encantadores para que hagan lo mismo, para que haya una confusión y para que los que estaban ahí seguramente, seguidores, siervos del faraón, vieran que ese Dios que estaba mandando sacar a este pueblo, pues no, era un Dios como cualquiera, pero no, Dios le muestra que Él es el único Dios poderoso y grandioso para realizar milagros. Y vemos cómo Dios sigue llevando su plan. A pesar de este faraón que tenía su corazón endurecido, Dios sigue teniendo un plan y sigue con su plan adelante. A pesar de que este hombre malo se enojara y se enfureciera, Dios sigue continuando con sus planes. Dios va a seguir adelante con sus planes. Muchas veces nosotros ponemos la mira en gobernantes malos, en alcaldes malos, pero es que no va a hacer nada, es que no va a poder. Hermano, Dios tiene el control. Dios permitió que Él llegara ahí a ese poder, porque Él tiene todo controlado. ¿Por qué? Porque sus planes tienen que seguir adelante, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Porque no va a reinar más la paz. El mundo quiere paz y el mundo clama por la paz. Y vemos cómo la maldad se va incrementando y cómo va aumentando y cómo ha rebasado a las autoridades. Pero es Dios que tiene un plan, está llevando su plan a cabo para que se cumpla la escritura de que un día Cristo volverá por los suyos, de que viene un juicio sobre la tierra. Y podemos ver que va de mal en peor, pero no. Ese Dios soberano tiene todo bajo control y está llevando a cabo sus planes. Y vemos aquí este milagro que se realizó. Y vemos cómo también los hechiceros lo igualaron, entre comillas. Y en la actualidad, cómo se están realizando milagros dentro de las iglesias. ¿Cómo se están realizando todo esto? Incluso cristianos se dejan llevar por este tipo de señales, de milagros. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a discernir si es de Dios o es del diablo? Fíjese lo que dice en 2 Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3, del 1 al 9 dice: tú también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercías, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre, fíjese, aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y aquí nos está hablando de estos hechiceros, hicieron igual lo mismo, convirtieron sus varas en culebras, Janes y Jambres, ¿verdad? Vemos que dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés,
así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos cuanto a la fe. ¿Cómo podemos nosotros discernir cuando vemos un milagro? Necesitamos, hermanos, leer más la palabra de Dios. Necesitamos más estudiar la palabra de Dios. Dice que en estos postreros tiempos habrá hombres, serán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores que aparentarán la piedad, que se pararán detrás del púlpito y harán milagros, y harán prodigios, y harán señales. Pero ¿cómo vamos a saber si es verdad esto? Estudiando la palabra, yendo a la palabra de Dios. Ahí podremos discernir si son verdaderos hombres de Dios o solamente buscan el favor humano, el favor monetario aquí en la tierra. Necesitamos leer más la palabra para poder discernir esto. Si lo que estamos viendo es de Dios o no es de Dios. Fíjese que cuando se dice que hay hombres que estudian para detectar los billetes falsos. Y estos hombres dicen que no les muestran los billetes falsos para que ellos los conozcan. No, les dan un billete original donde ellos pueden ver y memorizar el número de código, las letras, el logotipo, y están tan familiarizados con ese billete, pero tan familiarizados que cuando ven un billete falso, luego lo distinguen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué es lo que les estoy diciendo? Que necesitamos familiarizarnos más con la palabra de Dios y meternos más en la palabra de Dios para cuando vengan estos hombres, para cuando vengan estos milagros, podamos discernir y saber si vienen de parte del Señor. Pero necesitamos cada día familiarizarnos más en la palabra de Dios. Necesitamos más obedecer a ese Dios soberano que está llevando a cabo sus planes. Que no importa que nosotros no nos guste o no veamos que vamos avanzando o no veamos que aquella persona está cambiando. Tú confía en la soberanía de Dios, en sus planes, porque Él está llevando sus planes a cabo. Hermanos, lo que Dios nos enseña en esta mañana es que debemos servirle a Él. Que Él nos ha salvado para que le sirvamos. Él nos ha salvado para que confiemos en Él. Él no es hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho algo, Él lo hará y se va a cumplir en el tiempo de Él. Nosotros solamente tenemos que obedecerle, tenemos que servirle. Ahí en medio, en tu trabajo, en tu familia, aunque tú veas que hay incredulidad, aunque tú digas, no, este hombre, no, pues ni para cuándo. No, tú predícale la palabra. A tu hermano, a tu tío, no, eso no tiene ni para cuándo, les entra por aquí, les sale. No, tú sigue predicando de la palabra, tú sigue dando testimonio, tú sigue adelante porque ese Dios soberano tiene un plan. Tiene un plan que tú no puedes ver, pero Él sí lo conoce, pero Él lo tiene todo bajo control. Y vemos aquí cómo echó la vara a Aarón y estos encantadores hicieron lo mismo y la vara de Aarón devora a estas varas. Entonces, aquí podemos aplicar nosotros, esta vara de Aarón nos ilustra el poder de Dios que tiene para ti, para conmigo, para devorar ese pecado que tú cometas delante de Dios. Esa vara ilustra el poder de Dios, la gracia, la misericordia que el Señor tiene cuando tú vienes delante de Él. Esa vara de Aarón ilustra el poder de Dios que tiene para que tú puedas ser quitado tu maldad. Él devora tu maldad.
Él devora tu corrupción. Él quita tu pecado. Solamente tienes que confiar en Él. Tienes que venir a Él, reconociendo que eres un pecador. Así es que, hermanos, en esta mañana, sirvámosle a Dios. Sigamos confiando en ese Dios soberano, en ese Dios poderoso que tiene todo bajo control. Que no importa que a ti no te guste lo que te está pasando, que no te agrada lo que el Señor te está mandando a hacer, tú solamente obedécele y confía en Él, porque Él tiene un plan. Él tiene un plan. Así como a ti te salvó, así como a ti te redimió, Él tiene un plan para otros que no le conocen. Tú solamente sigue obedeciéndole a este Dios soberano. Vamos a orar. Dios